la fe se compara más como la luz, como el ver. Y esta lectura de Juan en el capítulo 9 trae eso. Ver a un ciego de nacimiento que pudo ver la luz, que se le declaró la vista, dice, es fe. Entonces, ¿qué es fe? Luz. Luz es fe. Fe es luz. Más o menos se puede entender eso, así. Hemos estado hablando de dos temas. Dos temas que tiene la Biblia. La Biblia tiene dos temas. El primer tema es el tema de la gracia. Y les hablé que quién fue el que despertó en el siglo XVIII, 1738, ese espíritu de que volvamos a hablar de la gracia. ¿Quién fue? Juan Wesley. Muy bien. Él dijo, hay que hablar de la gracia, porque estamos como en desgracia. No hemos vuelto a hablar de la gracia. El pueblo había perdido ese tema, el tema de la gracia. Y luego, antes hubo otro personaje que cuando la iglesia había perdido la fe, había caído en el oscurantismo, por eso se llama el siglo de la oscuridad, Edad Media. Fe es perder la vista. Entonces apareció un personaje y dijo, hay que hablar del tema de la fe. ¿Quién fue? Martín Lutero. Muy bien, esos son dos puntos de referencia que tenemos. Y si nosotros miramos la historia, que posiblemente el hermano Wrigley el próximo domingo va a tocar ese tema, nos damos cuenta que cuando se está perdiendo la gracia, hay que hacer algo. Juan Wesley inmediatamente encendió la llama para que se hiciera algo, transformó, renovó, se salió de la estructura. Dijo, un día no lo dejaron predicar en la iglesia porque él pertenecía a una institución y no lo dejaron predicar y se fue a predicar en la tumba de su padre y de allá nadie lo pudo bajar, porque era prohibido la institución cuando se encierra, la gracia. Y Martín Lutero pues pegó unas tesis, unos principios para despertar en la gente la fe, gracia y fe. Eso es lo que nos habla el tema de hoy, de la gracia y de la fe. Y yo pienso que es un poco más por el lado de la fe. Y es lo siguiente. Primer punto, voy a hablar de 3 puntos. Primer punto, hermanos, nosotros, ustedes y yo, en la vida no nos gusta la fe. Nos incomoda la fe. Y nos gusta creer. Creer sí nos gusta, pero la fe no nos gusta. Nosotros hacemos todo lo posible por perder la fe. Vamos a ver cómo predica el pastor para yo perder la fe. Y entonces perdí la fe, gracias a Dios perdí la fe. Perdí la fe porque el pastor me tiró unas pullas. El pastor me hizo, voy a perder la fe. Me enfermé y no le digo al pastor que estoy enferma. O enfermo, voy a poner también nombres porque a veces dicen que soy misógino. Entonces, voy a decirle al pastor, no es aquí, recuerden que no es aquí, ese es por allá en otras iglesias. Voy a decirle al pastor, y si el pastor no viene en una hora que yo voy a estar enferma dentro de una hora, entonces pierdo la fe. Preciso, no vino el pastor, pierdo la fe. Me meto yo, para no decir que entre ustedes es lo mismo. Vamos a ver si la hermana me saluda. Si la hermana me saluda, tengo fe. Pero voy a sacarle el cuerpo para que no me salude, para yo perder la fe. Esa es una dinámica, porque a nosotros nos gusta creer y no tener fe. Creer sí nos encanta, pero tener fe no nos gusta. ¿Por qué? Porque la fe exige compromiso y la creencia no exige compromiso. Tú crees lo que quieras creer, que no te exige compromiso. En cambio, si tú tienes fe, la fe sí exige compromiso. Entonces tú buscas toda la manera posible para que la fe no esté en ti. Por eso la fe se tiene teniéndola. Y por eso o la fe se adquiere, o la fe se rechaza, o se es indiferente con la fe.
Vamos a poner el primer punto en lo que hacemos todo lo posible para que la fe se nos quite. Y eso lo hemos heredado desde hace unos 6.000 años, que ya tú existías hace 6.000 años, porque el cobre, el azufre, el magnesio, el potasio que tú tienes en tu cuerpo ya existía desde hace muchos años en otros seres. Muy bien. Primer punto. Llega Jesús y hace una obra buena. Le abre los ojos al ciego. Cosa maravillosa, estaba un enfermo y lo sanó. Y entonces los judíos tenían mucha creencia y hicieron todo lo posible por perder la fe. En vez de creer y en vez de aumentar la fe, lo que hicieron fue lo contrario. Por eso cuando ellos vieron a la persona, capítulo 9, versículo 10, le dijeron al que había sido ciego: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y en el momento en que ese tipo me diga cómo le fueron abiertos los ojos, yo pierdo la fe. Gracias a Dios voy a perder la fe, dijeron los judíos. Porque nosotros creemos en que fue Moisés. Nosotros creemos en la religión. Nosotros creemos en la iglesia metodista, pero fe no queremos tener fe porque nos comprometería a ser discípulos de ese. Y qué maluquito, como dicen en Colombia, ser discípulo de ese hombre. No queremos ser discípulos. Discípulo tú, a quien te abrieron los ojos. Pero nosotros no queremos ser su discípulo. No queremos tener fe, dijeron los fariseos, los judíos. Nosotros queremos tener creencias, mas no queremos tener fe, porque la fe nos compromete a ser como Jesús. Y qué feo ser como Jesús, dijeron. Entonces por eso le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y el hombre que estaba ciego lo dijo tranquilamente: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui ahí, me lavé y recibí la vista y ahora veo. Para una persona que quiera ser discípulo de Jesús, ¿para qué hacía Jesús los milagros? Para que la gente tuviera fe. Los 7 milagros que hay en Juan, la gente no tenía fe. Antes de hacer el milagro del convertir el agua en vino, la gente no tenía fe. Y dice, y hasta los discípulos creyeron en él, tuvieron fe en él. O sea que antes no lo tenían, andaban con él y no tenían fe en Jesús. Hizo el milagro ese. Luego el de la multiplicación de los panes, para que creyeran en él. Luego caminó sobre el agua para que creyeran en él. O sea que todos los milagros en Juan es para que la gente tenga fe. Y aquí lo que hacen los fariseos es lo contrario. Ven la obra de Jesús y ellos se niegan a tener fe porque eso les causa problemas a su creencia. Y por eso es que la iglesia, hermana Denise, le digo, qué difícil que nos pongamos un vestido nuevo. Es mejor andar con el saco viejo. No queremos servir. Entonces, usted estuvo muy bien cuando ahorita lo dijo. Pero ¿quién de ustedes creen que hay que cambiar el vestido? Que hay que cambiar la estructura. Que esto hay que renovarlo. Que esto hay que transformarlo. No, la creencia mejor. En vez de la fe, porque la fe nos compromete a renovarnos todos los días. A alabar a Dios todos los días. A respirar todos los días. ¿Ve? Bueno, paso al versículo 27. Ya le dijeron a él: ¿cómo fue que te abrieron los ojos? Y él les dice, les contó la verdad. Pero ellos insistieron porque no fueron capaces de perder la fe. No fueron capaces con el primer intento. Ellos, el hombre no fueron capaces ellos de perder su fe, que estaban insistiendo en perder la fe. Entonces en el versículo 26 le volvieron a preguntar. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Díganoslo otra vez para perder la fe. Díganos a ver qué predicó el pastor para yo perder la fe, para yo irme de ese grupo no me interesa, quiero creer pero no tener fe, por lo tanto díganme qué están diciendo allá para yo no ir a ese grupo. Así hacemos. Y los fariseos dicen: ya les había dicho, por Dios. Vea, un hombre que se llama Jesús me dijo, me untó lodo y me fui a lavar. Entonces le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrieron los ojos?
Y él respondió, ya os lo he dicho, versículo 27, y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Ve? El problema es la fe. Es que cuando uno tiene fe, uno tiene que seguir a ese maestro. Amén. Cuando tiene creencias, no se necesita. Amén. La creencia no se necesita seguir un maestro. La fe sí se necesita seguir un maestro. Seguir una conducta. Un conducto regular. Ese es el primer punto que les quería hacer. Por eso tú, si eres de verdad discípulo, que tu fe no disminuya. Que al contrario, tu fe aumente. Amén. Si estás en una crisis, que aumente mi fe. Amén. Si estás pasando por una prueba, que aumente mi fe. Amén. Si estás gozoso, que aumente mi fe. Amén. Porque todo es para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. Eso es. Sea bueno o sea malo, positivo o negativo, en la escasez y en la abundancia, yo he aprendido a alabar al Señor, dice Pablo. Porque todo aumenta mi fe, todo me ayuda para fe. No saques excusas para no tener fe. Que lo que tú estás diciendo, yo no quiero ser discípulo de ese maestro. Yo quiero es creer. Y ya voy a explicar ahorita lo de la creencia. Segundo punto. El que tiene fe es para hacer obras. Muéstrame la fe sin obras, que yo por mis obras te muestro la fe. El que cree puede hacer obras o no hacerlas, no importa, cree. Como ponemos el ejemplo, yo creo que me puedo comer este libro. Cómetelo. No, porque yo dije fue que yo creo. ¿Ve? Creer es cualquier cosa. Creer es cualquier cosa. La obra de Dios se hace de día, dice el Señor, no de noche, porque de noche no se trabaja. En la oscuridad no hay fe. La fe es cuando la persona despierta, cuando toma conciencia, cuando se da cuenta de su realidad. Despertó y es donde puede actuar. Y lo dice Jesús en 9, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué tienes tu fe? Para que la obra de Dios se manifieste. Para hacer obras. No, yo prefiero no tener fe. Para no tener que portarme como Jesús. ¿Sí ve? Para no seguirlo, para sacar todos los pretextos. Es que si yo me vuelvo cristiano, tengo que empezar a orar, tengo que aprender de Jesús, tengo que seguirlo, seguir sus enseñanzas. Qué triste cuando Él me dice que el que me pegue por este lado, yo me ponga la otra, que el que me pide caminar 1 milla, tengo que caminar 2, que el que me pide la chaqueta, tengo que darle la camisa. No, yo prefiero creer, pero no ser su discípulo, y para no ser su discípulo, no tengo fe. Aleluya. Tú no tienes fe. Y lo dice Juan Wesley en el cuasi cristiano. Y un día voy a volver a predicar ese sermón. El cuasi cristiano. Si ustedes buscan en internet, ahí está el casi cristiano. Casi. Dice él. Pero no son cristianos. No son cristianos. No son discípulos de Jesús los que creen tener discípulos. Y más adelante dice, ustedes dicen ver y por lo tanto no son mis discípulos. Si no vieran, sí serían mis discípulos. Pero ya me adelanté un poquito más. En las obras es que se ve que uno tiene fe. La obra de Dios se hace en la luz. Lo manifiestan para que las obras, para que los hombres vean vuestras buenas obras y viendo vuestras buenas obras, crean. ¿Sí? Aumente la fe. Tercer punto, porque no quiero que aquí Luis Felipe me ponga, estate quieto. Tercer punto. La ceguera. Esto sí que me gustaría que lo entendieran. La ceguera no es por el pecado. La ceguera es porque te falta espíritu en tu vida. ¿Tú crees que tú estás ciego por el pecado? No. Tú estás ciego porque te falta espíritu. Claro. Y por eso es que no le apuntas al target. Pecado es errar. Pecado es no pegarle. Recuerda que pecado es cuando el disparador
lanza la flecha, lanza la bala, y hay un puntico allá donde debe llegar la bala. Pecar es errar. Y la ceguera no es que yo hierre. Ese es el pecado. Nosotros le echamos la culpa al pecado. Es que yo no tengo fe porque tengo mucho pecado. Es que yo no voy a la iglesia porque soy pecador. Yo no voy a juntarme con mis hermanos porque, ay, qué vergüenza. Ya se dieron cuenta que yo hice algo malo. Es que moralmente, es que yo como hice esto y mis hermanos ya saben cómo soy yo, entonces yo no voy a orar a Dios. ¿Ve? Pretexto. Si Dios ya lo sabe, antes de que tú lo hicieras, ¿por qué te avergüenzas de tu hermano? Porque vives del qué dirán, de lo que diga el uno, de lo que diga el otro. No. Por eso escribí, la ceguera no es el pecado. La ceguera es causa de que tú no tengas vida espiritual. Porque todo lo que tú has hecho, lo haces por el cerebro racional, lóbulo frontal, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Tú actúas por tu cerebro racional que te lleva a la muerte. O actúas por el cerebro emocional, que peor todavía. Actúas, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Voy porque me siento bien, si no me siento bien no voy. Pero en la vida espiritual no es que uno piense o sienta. En la vida espiritual lo que hay es que vivir en el Señor, en Cristo Jesús. Es la vida. Y ahí vuelvo otra vez con las creencias, porque ¿cómo lo resuelve Jesús? Lo dice Jesús. Oye, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y llamándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? No le dijo, ¿tienes tu fe en el Hijo de Dios? No le dijo, ¿tienes tu fe? Le dijo, ¿crees tú? Porque si esa creencia estaba en el Hijo de Dios, iba a tener fe. Pero es que nuestras creencias posiblemente van a ser creer en el dinero. Si yo creo en el dinero y que el dinero lo resuelve todo, ¿para qué quieres a Dios? No necesitas tener fe si tú crees en el dinero. Pues hazlo, creas en el dinero, pero no es fe. Eso es creer, pero eso no es tener fe, porque la fe solamente es para Dios, para la gloria de Dios, para la honra, el honor. La fe es hacia Dios. Tú puedes creer muchas cosas. Puedes creer que si haces algo te van a dar fama y éxito. Hazlo, creas. Eso es otra creencia del mundo. La gente cree que porque tiene, vale. Por eso tiene buenos carros. Y si tiene uno, tiene dos, y tres, y cuatro, y casas, y cinco, y tal, éxito, y honores, y cosas. Eso es creer. Y está bien, hazlo. Pero no es fe. No es fe. Puedes creer en el término ver para creer. Es que hasta que yo no vea, yo no creo. Hazlo, pero no digas que tienes fe. Si tú dices que crees en tu médico que te va a sanar, si tú dices que crees en el dinero que te lo puede todo, porque es cierto, con el dinero tú puedes hacer todo lo que quieras. Y si tú crees que hasta no ver, no creer, si vives así, hazlo, pero no digas que tienes fe. Porque la fe solamente es para el Hijo de Dios. Amén. Por eso le dice Jesús, 35, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el Hijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? ¿Sí ve? ¿Crees tú en el dinero? ¿Y qué es el dinero para que yo crea en Él? A ver, dímelo. Hay una historia en Colombia que cuando dieron el golpe de Estado, por ahí en 1950 o 49, no sé, o 48, 1948, había un personaje que se llamaba Darío Echandía, muy ilustre de Colombia. Y en el momento en que derrocaron al presidente, que estaba legalmente,
autorizado para ser el presidente de la República. Entonces dieron el golpe de Estado y todo el pueblo acudió a Darío Echandía y le dice: Darío Echandía, doctor, o como le decían, Darío Echandía, tómate el poder. Y él dice: ¿y el poder para qué? Es una frase bien hecha. ¿Y el poder para qué? Todavía no se sabe qué quiso decir él. Porque pudo decir: ¿y el poder para qué? No necesito. O, sí, claro, me lo voy a tomar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué quieren que haga? ¿Ve? No sabe uno qué quiso decir. ¿El poder para qué? Pues si tú crees que eso te da poder y que eso te trae fama y te trae éxito, reconocimiento, hazlo, pero no es fe. Porque la fe solamente es para el Hijo de Dios. Mire lo que dice ahí. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor para que crea en el 37? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y le dijo el hombre: creo, Señor, y le adoró. Amén. Conclusión. Para concluir, hemos hablado hoy del tema de la fe. La fe no es creer en cualquier cosa. No es creer en cualquier cosa. Cuando tú hables de fe, no digas: es que yo tengo fe en mi médico, que me va a hacer la operación bien como se debe. No, tú crees en el médico. Claro, pero no estás diciendo, no estás tú sometiéndote a ser discípulo de ese médico. Porque la fe tiene una connotación más grande. La fe es cuando tú te sumerges en algo y te comprometes con algo. Como el ejemplo que siempre se pone con el cerdito y la gallina. Que cuando quisieron hacer huevos con jamón, le pidieron a la gallina que pusiera el huevo y al cerdito que pusiera el cuero, el chicharrón, ¿sí ve? Más difícil para el cerdito. Eso es fe. La gallina cree, el cerdito tiene fe, porque se compromete a un compromiso real, de verdad, a trabajar por una obra. ¿Trabajas tú de verdad por la obra de Cristo? Aleluya. Cuando Jesucristo le dijo: venid a mí y yo os haré pescador de hombres, porque el único propósito de Jesús es que tú seas un pescador de hombres. Amén. No, yo me hago cristiano para que ámame, quiérame, bendíceme. Pero feligrés, tú eres una chiva. No, cristiano para el compromiso. Venid a mí y yo los haré pescador de hombres. Id por todo el mundo y haced mis discípulos. ¿Ve? Seguidme, no seguir otra cosa. ¿Somos discípulos de Jesús de verdad? Con este texto se da uno cuenta que no, que nos falta, porque tenemos mucha creencia, pero poca fe. Y es más, nos gustaría no tener fe para solamente creer, porque si no tenemos fe, nadie nos juzga. El mundo nadie lo puede. ¿Quién le va a criticar al mundo? Pero a nosotros que nos decimos cristianos, sí nos empiezan a señalar y dicen: y este que es cristiano. ¿Sí ven? Muy bien, vamos a terminar a dar gracias al Señor por esta palabra que yo pienso que nos edifica mucho a nosotros, nos despierta. Y si hubiese sido Juan Wesley el que predica este sermón, yo creo que les hubiera dado más durito, nos hubiera dado más duro así, nos hubiera llamado más la atención, porque él tiene ese sermón del cuasi cristiano. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos estimula, que nos anima, Señor, nos abre los ojos, nos despierta, nos incomoda mucho, nos intranquiliza, eso sí, pero sabemos que esa incomodidad es para que despertemos y salgamos del lodo, del anquilosamiento, de esa tristeza, esa angustia en la cual vivamos y vivamos en la vida eterna con Cristo Jesús en su reino. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén.